Muy buenas tardes, estamos retomando la capacitación. Dentro de lo que es el manejo integrado de plagas, vamos a continuar con la exposición referida a otra plaga. En este caso estamos hablando del ácaro de palto Oligunichus punicae. El ácaro del palto tiene las características de provocar una coloración café rojiza o tipo bronceado en las hojas del cultivo producto del vaciado de células que hacen con el aparato bucal. Esto hace que el vigor de la planta eminentemente se vea disminuido. Los ácaros de palto se caracterizan por tener una forma ovalada cubierta de setas de color rojo, amarillo pálido. En algunos casos suelen ser más bien de un color marrón que rojo. Los estados inmaduros tienen dos manchas en el dorso. Se alimentan de los jugos celulares, como les decía hace un rato, ¿no? De las células de las hojas. El ciclo biológico es relativamente corto, apenas tiene en total el huevo un ciclo biológico de 2 a 4 días. Usual o generalmente está ubicados en el envés de las hojas. Las larvas tienen de 2 a 4 días, son hexápodas. La ninfa 1, ninfa 2 y ninfa 3 tienen un periodo biológico de 2 a 4 días, 2 a 5 días, y el último estadio larval tiene un periodo de reposo o transición. El ciclo de desarrollo es total de 8 a 12.5 días, pudiendo tener hasta 2 generaciones o ciclos biológicos por mes. La longevidad de la hembra es de 8 a 14 días y la longevidad del macho es de 6 a 10 días, haciendo un total de 16.5 a 26.5 días. Bueno, la arañita marrón se presenta casi durante todo el ciclo biológico, durante todos los meses del año, desde mayo hasta abril. Estamos hablando de Oligunichus punicae, ¿no? Que es el principal ácaro que tiene el cultivo de palto. Una característica bien evidente de los daños que provoca este ácaro es que las hojas se tornan de una coloración café rojiza. Luego se ve un bronceado debido a la pérdida de clorofila, y en la fruta causa daños externos, limitando la exportación por la falta, los daños que hace tipo bronceado en la piel o el epidermis, ¿no? Si bien es cierto, no afecta la pulpa misma del palto, sin embargo, la calidad estética se ve severamente deteriorado, haciendo de que pierda sus características comerciales y consecuentemente de exportación, ¿no? Frutos con más del 10 centímetros cuadrados de daño no pueden ser exportados de acuerdo a la norma técnica 011-018. Como estrategia de control biológico se tienen algunos ácaros fitoseidos que pueden tener la capacidad de predar 20 huevos por día. En el caso de este torus, que es un coccinélido predator, igualmente predatan una cantidad bastante considerable de huevos y de los propios adultos y ninfas del ácaro, ¿no? En fondos de exportación, en Chincha, actualmente se vienen utilizando este tipo de alternativas de control con eficiente control, ¿no? Insectos, dentro de los insectos o de las 11 especies que tenemos, también pueden ser controlados con diferentes medidas. Una característica importante como control o componente de control cultural
de manejo integrado de plagas es el referido al lavado periódico del follaje cada 15 o 20 días, sobre todo antes de que empiece la campaña. En el momento, esta actividad se recomienda hacerlo fundamentalmente después de haberse podado la plantación, ¿no? Querezas, hace un rato les hemos hablado sobre la cantidad de querezas y diferentes especies de querezas que se tienen. Tenemos desde ceroplastes, quereza hemisférica, crisonfalo, pero destacan entre todas la Fiorinia fioriniae y la protopulvinaria, ¿no? Que es la quereza coma y quereza corazonada. Entonces, ¿qué es lo que provocan las querezas? Básicamente, vaciado de células, las hojas se tornan negras como consecuencia de la presencia de fumagina. Una hoja con ese tipo de daños, con vaciado de células y presencia de fumagina, no logra cumplir con su capacidad de fotosíntesis. Y en el caso de daño a nivel de tallos, las interferencias en la translocación de nutrientes y trastornos en el brotamiento es lo más evidente que se puede tener con las querezas, ¿no? Tenemos la quereza corazonada, que les decía hace un rato la más importante, y la quereza coma amarillenta. En el caso de la quereza acorazonada, la protopulvinaria piriformis, esta escama acorazonada marrón púrpura con sustancia cerosa ataca fundamentalmente las hojas, ¿ya? Y en el caso de la quereza coma, ataca, además de las hojas, los frutos. Entonces, dentro de la norma técnica hay algunos procedimientos de evaluación que están referidos a la quereza coma amarillenta, con los cuales se han establecido algunos parámetros para fines de exportación. Las escamas o las querezas hembras tienen la forma de una coma. La escama macho es mucho más gruesa, más voluminosa. La quereza de palto se presenta casi todo el año, pero fundamentalmente desde julio hasta noviembre, época en que coincide con la etapa de brotamiento a fructificación. La ubicación de los individuos de la quereza coma fioriniae, básicamente se encuentran en las nervaduras del envés de las hojas, ¿no? Se puede encontrar en otra parte de las hojas, pero fundamentalmente las nervaduras de las hojas de palto, ¿no? El daño es particularmente cosmético o estético cuando las poblaciones se localizan sobre los frutos. Sin embargo, al formar poblaciones que cubren casi la totalidad de las hojas, provocan el secamiento y defoliación. Acá podemos observar los frutos con un alto grado de infestación de querezas, como en el caso de los ácaros y algunos tips. Si bien es cierto, no afectan la pulpa, estas afectan severamente la piel del fruto a comercializar. Como alternativa de control biológico tenemos algunos parasitoides muy importantes como Encarsia, parasitoides del género Metaficus, Coccus spiridium, Metaficus alveolus, Coccus viridis, Coccophagus rusti. En el caso de Coccophagus rusti, en algunos trabajos de investigación que se han hecho, se ha podido obtener más de un 60% de parasitismo normal en el caso de la quereza cerosa o Ceroplastes floridensis, ¿no? Para el caso de protopulvinaria piriformis tenemos Metaficus alveolus y Coccophagus rusti. Pseudocóxidos, Planococcus citi, Pseudococcus Lepidosaphis, Cryptolaemus montoseari. Son predadores muy eficientes en el caso de las querezas, ¿no? Acá lo importante, cuando uno toma una medida de control, primero es realizar evaluaciones periódicas. Segundo, en función de esas evaluaciones periódicas, tomar decisiones siempre limitando el uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no? Cuando uno hace, lamentablemente, indiscriminada aplicación de agroquímicos,
lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar los controladores biológicos, los cuales normal o frecuentemente regulan las poblaciones de plagas. Entonces, esto no es conveniente, por eso es que se recomienda solo hacer uso de agroquímicos cuando las otras alternativas o componentes de manejo integrado de plagas no hayan tenido un efecto suficiente o eficiente en el control de la plaga, ¿no? Los predadores usual o generalmente son generalistas, no son muy específicos como en el caso de los parasitoides o en el caso de los entomopatógenos. Los predadores pueden inclusive tener comportamientos de canibalismo, es decir, se comen entre ellos mismos. Sin embargo, hay que tener en consideración que muchos de estos, tanto en estado adulto como en estado de larva, pueden llegar a predar huevos, larvas y otros estados de desarrollo de la plaga, ¿no? Con relación al componente de control cultural, evidentemente la poda, la eliminación de restos de plantas podadas, el lavado de plantas con soluciones jabonosas y la aplicación de aceite vegetal de uso agrícola son actividades dentro de la alternativa de control cultural muy importantes. Hay que tener en consideración que cuando uno poda o hace una poda de limpieza o de sanidad, lo que hay que hacer luego de haber podado la planta es inmediatamente aplicar cicatrizantes en las heridas podadas y luego de esto se tiene que eliminar las hojas podadas o los tallos u órganos afectados por las plagas. Eso es muy importante porque de nada va a servir si ustedes, una vez de que han culminado con la actividad de poda, dejan los restos de hojas con plagas que luego, si se deja mucho tiempo, pueden pasar nuevamente a la plantación y causar serios o severos daños en el cultivo, ¿no? En el caso del control químico, a veces se recomienda aplicar buprofecin, acetamiprid, los cuales están de acuerdo a la norma para cultivos de exportación aprobados, ¿no? Inclusive están registrados en el SENASA. Otra plaga importante para en el caso de cultivo de palto es la mosca blanca. La mosca blanca, especialmente las especies Aleurudicus cocoix y Aleurudicus colobae, ¿no? Algunos le dicen mosca blanca gigante, ¿no? Otros simplemente mosca blanca. En todo caso, cada una tiene una característica particular. Uno es en estado de ninfa, tiene aparentemente unos cachitos, y en el caso de la otra especie tiene una forma ovoide. Normalmente las moscas blancas se encuentran ubicados en el envés de las hojas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les decía en el tema de cítricos, este tipo de plagas son muy sensibles al desecamiento o a la sobreexposición a los rayos solares. Por eso es que busca cómo protegerse ubicándose en el envés de las hojas. Además de ubicarse en el envés de las hojas, lo que hace es secretar una sustancia cerosa que hace de que le ayude a conservar mejor la humedad del cuerpo del insecto, haciendo que su capacidad de poder sobrevivir en el hábitat sea mucho más alta, ¿no? Ese tipo de circunferencias que se da en forma serpenteante en el envés de las hojas y cubiertas por capas cerosas, muchas veces tienen concentraciones bastante considerables de huevos o posturas que han sido insertadas apenas dentro de la epidermis de la hoja. Una vez de que estas eclosionan, inmediatamente lo que va a pasar es que estas van a transformarse en ninfas y después de estas ninfas van a empezar a succionar, al igual que en el caso de
de otras plagas las células de la hoja. Acá vemos la especie Aleuricus cocois, el adulto cubierto, en el caso de la ninfa, cubierta por capa cerosa, y obviamente una hoja con alta cobertura de fumagina y alta cobertura de capa cerosa, difícilmente va a poder permitir cumplir con su función fisiológica de fotosíntesis. En realidad la mosca blanca a partir del año 95, 96 fue considerada como la plaga del siglo porque se presenta a partir de que el fenómeno del Niño incrementa su temperatura, los ciclos biológicos de la mosca blanca se acortan. Como consecuencia de este fenómeno, muchos productores se vieron obligados a hacer a veces uso indiscriminado de plaguicidas, que trajo como consecuencia eliminación de los controladores biológicos de la mosca blanca, que venía siendo muy bien regulada por los controladores biológicos. Al ser eliminados estos controladores biológicos, se presenta un fenómeno llamado resurgencia de plagas. Es decir, el uso indiscriminado de plaguicidas, además de provocar la resistencia de los insectos a estos, provoca la resurgencia de plagas que no eran de importancia a ser plagas de importancia económica. Y obviamente hay que tener en consideración que el uso indiscriminado de plaguicidas afecta la salud de las personas, no solamente en términos de efectos teratogénicos, sino lo que hace es afectar por exposición al compuesto, a tener problemas con intoxicaciones, como el que acabamos de ver, por ejemplo, hace unos pocos días, hace una semana aproximadamente, si más no me equivoco, en el Cusco. Entonces, en el caso de la mosca blanca, Babesia tabasi, estos pequeños insectos de color blanco de 1 a 2 milímetros de longitud, tienen dos pares de alas cubiertas de cera, ¿verdad? En estado de ninfa sí son casi translúcidos, con un color apenas verde, que algunos suelen confundir con bulbones, cuando en realidad de lo que se trata es que son moscas blancas en estado de ninfa, ¿no? Ahí podemos ver un grupo de pequeños niños y un productor en una siembra alternada entre frijol y palto, donde la mosca blanca en estado adulto prácticamente hacía difícil la respiración, porque muchos de estos inclusive se pasaban a través de las fosas nasales, ¿no? La mosca blanca, Babesia tabasi, tiene un ciclo biológico bien corto, de 19 a 40 días, el huevo es de 6 a 10 días, la ninfa de 8 a 15 días, el adulto de 5 a 15 días. Cada hembra tiene una capacidad de oviposición de 200 huevos por adulto, ¿ya? Hay otra especie de mosca blanca, Aleurotrechellus, que es la única que en estado de ninfa es de color negro. No obstante llamarse el adulto mosca blanca, ¿por qué? Porque precisamente el adulto tiene esa coloración. En el caso de las ninfas son todo lo contrario, ¿no? Estas ninfas son de color negro, usual o normalmente no tienen capa cerosa, a diferencia de las especies de Aleuricus cocois y Aleuricus cocoloae, que sí lo tienen. Igual que la mayoría del tipo de daño que hacen las otras especies, causa clorosis en vez de las hojas atacadas, las cuales al momento de mostrarse contra el sol o verse
en un lugar donde cae la luz, se evidencia el vaciado de células con una coloración amarillenta, ¿no? En el cual a través de la hoja se evidencia el típico estado inmaduro de la ninfa, que son básicamente fijos y ovalados, ¿no? Vemos el cultivo de palto con un cultivo de frijol en el que ambos están siendo severamente afectados, ¿no? Ya ustedes saben que el tipo de daño cuando hay una enorme capa cerosa, un vaciado de células, encima tenemos lo que es la presencia de fumagina, bajo esos criterios es difícil de que una hoja pueda lograr cumplir, a captar los fotones y poder traducirlos en términos de rendimiento adecuadamente, ¿no? Muy bien, como estrategia de control biológico de la mosca blanca tenemos el uso de pegotrampas amarillas. Si tenemos plantaciones alrededor del perímetro, especialmente de cultivos anuales como frijol, o en este caso algunas hortalizas, lo que se suele o se recomienda hacer es utilizar fundamentalmente pegotrampas amarillas a manera de carteles que se ubican alrededor del perímetro de la plantación. Las avispas parasitoides también son una muy buena estrategia de control. Cales noachi y Amitus spinifera son dos de las microavispas que pueden utilizarse en las plantaciones del cultivo de palto, donde no se hace uso indiscriminado de plaguicidas, ¿no? Dentro de los predadores, la crisopa, la crisoperla, son predadores muy eficientes que normal o usualmente en plantaciones de palto se encuentran, ¿no? La araña, las familias Foxocelidae, leucócidos, saltícidos, suelen ser importantes reguladores de adultos, especialmente de mosca blanca. Tenemos Metacanthus, el chinche grande y la mosca dolichopoida como feroces y eficientes predadores igualmente de mosca blanca. Bueno, en relación a hongos entomopatógenos, igual que en el caso de cítricos, son importantes insumos que pueden permitir regular las poblaciones a niveles que no causen daño de importancia económica cuando son utilizados en el momento adecuado de acuerdo a los protocolos y parámetros establecidos. En relación al uso de hongos entomopatógenos, previamente lo que se recomienda es hacer un lavado. Una vez de que se ha hecho el lavado, se tiene que a los 3 a 5 días utilizar el hongo entomopatógeno. La idea del uso de detergentes agrícolas básicamente es eliminar la capa cerosa, la presencia de fumagina, de tal forma que cuando uno utilice un hongo entomopatógeno pudiese ser eficiente al momento de que el hongo entra en contacto con la ninfa o el adulto de la mosca blanca. ¿Ya? Entonces, sin embargo, para esto hay que tener bastante criterio. Como les decía hace un rato, es necesario de que al momento de realizar la aplicación del hongo entomopatógeno no haya demasiada velocidad del viento o el viento no sea muy fuerte. Segundo, que
se tiene que aplicar en horas de la tarde, no en horas de la mañana, porque los rayos solares juegan un papel muy deleterio que hace que los hongos mueran como consecuencia de la exposición del compuesto químico. No, como consecuencia de la exposición, disculpen, de los rayos solares. Tenemos Paeselomyces farinosus, Paeselomyces fumorosoriosus, tenemos Entomóptera virulenta, Lecanicinum lecani o Verticillum lecani, antes llamado Lecanicinum lecani, que se pueden utilizar de 2 a 3 kilogramos por 200 litros de agua, ¿no? Para eso inicialmente se tiene que comprar el producto comercial. Este producto comercial se le agrega 50 centímetros cúbicos o 100 centímetros cúbicos de aceite Carrier, de tal forma de que se pueden encapsular las conidias o estructuras de desarrollo del hongo. Una vez de que han sido encapsulados, se llena el agua lo suficientemente necesario como para poder sacudir el concentrado de estructuras del hongo, y luego esto se vacía en un recipiente utilizando un colador. Como ustedes ven, en el ángulo superior izquierdo ya se puede apreciar el líquido lechoso previamente colado, el cual se va a utilizar en las plantaciones para el control biológico de mosca blanca. Una mosca blanca con evidente síntoma siempre va a desarrollar estructuras de desarrollo, siempre va a desarrollar estructuras o conidias a partir del cuerpo infectado del insecto, de los cuales se puede recuperar en medio de cultivo PDA y se puede utilizar en condiciones de cultivo de palto, ¿no? Bueno, la caracha o Prodiplosis longífila, cecidómido en algunos casos, como en Barranca le suelen denominar, también es otra plaga de importancia económica, en algunos casos, sobre todo cuando se siembran en cultivos como espárrago, muy próximos al cultivo de palto. Entonces, o por ahí, por ejemplo, se siembra un tomate o una leguminosa, que generalmente suelen ser muy susceptibles o sensibles al ataque de esta plaga. Entonces, en ataques tempranos podemos ver que también puede afectar los brotes a nivel de viveros, cuando estos no están lo suficientemente protegidos, especialmente en aquellos viveros informales donde no se utilizan coberturas de protección para plantas pequeñas o plantones que se van a utilizar como patrones en el cultivo. La oruga o barreno del fruto Stenoma catenifera es una plaga de tipo cuarentenario que no se encuentra en la costa, pero que sin embargo es necesario que ustedes tomen en cuenta. Esta es una polilla gris bruna, de color gris bruno. La larva al inicio es de color blanco, luego se vuelve rojo púrpura. En general, el tipo de daño que ocasiona es barrena los frutos y pedicelos y obviamente un fruto afectado que puede llegar a alcanzar el daño a nivel de pulpa se ve seriamente afectado, los cuales ya no sirven para como producto de exportación. Existen algunos controladores biológicos dípteros, en general taquínidos, avispas y menópteros, ¿no? Gusano enrollador de las hojas, Argyrotaenia sphaleropa. Ustedes han visto en el caso de cítricos, esta misma plaga es la que se presenta en el palto, ¿no?
Es una polilla marrón, blanco, con manchas en el dorso. La larva sí es de un color verde, bien, un verde bien, digamos, un verde casi clorofiliano del color de las hojas. Esta larva ataca precisamente las hojas, doblándolas, pegándolas con hilos de seda, ¿no? El gusano enrollador de las hojas, Argyrotaenia, pone sus huevos en forma de escamas, ¿no? Parecida a las escamas del pescado, ¿no? Todas unas superpuestas con respecto a las otras, de tal forma de que una vez de que eclosionan, inmediatamente las pequeñas larvas inicialmente hacen raspaduras a nivel de hojas. Una vez de que ha desarrollado el aparato bucal, lo que hacen es defoliar vorazmente, atacando brotes y los propios frutos, ¿no? Tejen hilos de seda para poder empupar. Las hojas severamente afectadas suelen enrollarse, como el que vemos en la foto en el ángulo inferior derecho, ¿no? Y también lo más importante es que no solamente afecta a las hojas, sino los propios frutos, los cuales evidentemente por el tipo de daño quedan descartadas para exportación. Como alternativa de control biológico se pueden utilizar avispas parasitoides, trichograma, por ejemplo. Estas ponen sus huevos dentro de los huevos de la larva, ¿no? Inserta sus huevos. Bueno, hay algunas otras plagas ocasionales que se suelen presentar en el cultivo de palto, como larvas abulodes, geometrios, oxidias, abulodes. Estos también hacen daño en hojas, ¿no? Existen algunas alternativas de control biológico con Telenomus, el virus de Sabulodes, bolis de la proidosis de Sabulodes es muy importante. Bacillus thuringiensis, la variedad Isawai y la variedad Kustaki también suelen ser un prominente regulador de plagas. No solamente de la larva específicamente, hablando del Argyrotaenia, sino de algunas otras larvas, ¿no? Bueno, en el caso del bicho del cesto, le dicen el bicho del cesto porque precisamente lo que hace es agarrar hojas secas, tejerlas con su seda a manera de cesto, donde aprovecha la humedad para ingresar al interior de este y una vez en el interior se protege de eventuales depredadores que pueden afectar su capacidad de causar daño en las hojas. Bueno, esta no solamente, lo que es importante es indicar que esta larva no solamente causa daños a nivel de hojas, sino también puede causar daños a nivel de frutos. Esta estuche suele ser muy fuerte, difícilmente puede ser aperturado para que uno pueda examinar a veces estas larvas. Las larvas hembras generalmente mueren como larviformes, es decir, nunca llegan a pasar a un estado adulto tipo mariposa o tipo polilla, lo que no sucede con otro tipo de plagas, ¿no? El macho gris o bruno alado es el que está en el centro. Esta hembra lo que hace es esperar a estos machos con los cuales logran copular. La hembra es como es larviforme, dentro de un cesto echa sus hilos y luego de esto
Una vez fecundados los huevos, van a ser depositados a manera de ciertas masas en lugares estratégicos para asegurar su capacidad de multiplicación. Fíjense los daños fuertes y severos. Esta es una foto de cisneros donde evidencia el tipo de daño de grado 3 o 4, todas con daños fuertes. Una estrategia de control mecánico de la plaga es utilizar, hacer colecciones mecánicas o manuales en el campo, haciendo inicialmente evaluaciones periódicas y oportunas para poder localizar los focos donde inicialmente se encuentran establecidos. Esta medida va a ser eficiente en la medida de que se cumplan inicialmente ese tipo de propósitos. Las moscas taquínidas se pueden presentar en el momento en el que la larva está vorazmente atacando o comiendo, una vez de que ha salido de su estuche, las hojas. El virus de la polihidrosis nuclear también se puede presentar, pero en forma esporádica. Lo que sí es importante utilizar es el Bacillus thuringiensis. Una vez la hoja tratada con las bacterias esporógenas, lo que hace esta larva es alimentarse de estas, al alimentarse de estas hojas, ingresan los cristales de la bacteria al interior del intestino o del aparato, el aparato digestivo de la larva, en la cual los cristales se van a multiplicar muy rápidamente y en pocas horas hacer de que la larva no pueda gastar. Hay que barbechar el suelo después de la cosecha y antes de la siguiente floración para pupas de trips y otras plagas. Hay que recoger y eliminar frutos y ramas infestadas por plagas. Si es necesario, riegos adecuados, mantener el campo libre de malezas y el lavado de plantas, ¿no? Lavados a presión siempre 300 a 350 libras por pulgada, ¿no? Utilizar eventualmente para el caso de adultos y en el caso de Argyrota egnea también, algunos atrayentes tipo melaza mezclados con agua y detergente, para la cual se ubican en zonas estratégicas con los cuales se puede regular la presencia o la mayor incidencia de mosca blanca en de los lepidópteros en el cultivo. Piojo blanco, Pinaspis aspidistriae. Esta plaga, al igual que en el caso de cítricos, se presenta, esta es una escama similar a la hembra, pero de color púrpura o rojo bruno. El macho es blanco y alargado, ataca hojas y frutos, como el que vemos acá, ¿no? Los tallos también pueden ser afectados, los frutos también, y las hojas ni hablar, ¿no? Algunas otras plagas clave tenemos chinche dagbertus, araña marrón de palto, ya hemos hablado, la quereza fiorinea, plagas claves del cultivo. El chinche dagbertus tiene un ciclo biológico. Este es un trabajo de investigación que ha sido presentado por la bióloga Yulisa Yarita, en el que señala que la longevidad de la hembra es de 23 a 61 días, el macho tiene una longevidad
relativamente menor de 29 a 59 días, haciendo un promedio de 43 días, mientras en el caso de la hembra, mientras el macho llega a tener 41 días. Total, el ciclo biológico es de 60 a 101 días, con un promedio de 79.5 días. Los daños que hace Dagbertus, fundamentalmente a nivel de brotes, causa daños a nivel de bordes de las hojas como media luna o perforaciones tipo munición en los brotes tiernos. En frutos, siempre la apariencia estética es afectada por el ácaro al dañar la epidermis del fruto. En resumen, podemos decir que los componentes de manejo integrado de plagas en el cultivo de palto son podas, ¿no?, de limpieza o de sanidad, manejo del polvo en caminos y plantas, lavados, por lo menos unas 3 o 4 por campaña, utilizando siempre presión adecuada para que sea más eficiente el lavado. ¿Qué más tenemos? Agentes de control biológico, recolección manual de algunos frutos o algunos ramas infestadas, el uso de plaguicidas, solo cuando las otras estrategias no han funcionado. Equipos de, en relación a equipos de aplicación es muy importante tener en cuenta, y el tema de las alternativas de control biológico. Siempre para poder asegurar un eficiente control de las plagas es necesario monitorear las plagas con cierta frecuencia. El destino a determinar la abundancia, distribución y el daño de las plagas es una actividad muy importante para poder fijar nuestra estrategia en el campo y oportunamente controlar las diferentes plagas en el cultivo. Por lo tanto, siempre se recomienda, antes de tomar una decisión de control, monitorear y evaluar por lo menos una semana, una vez por semana, las plantaciones, ¿no? El nivel de daño económico es muy importante porque esta está referida a la densidad poblacional de la plaga, que comienza a causar daño de importancia económica y que por lo tanto justifica el costo de medidas de control. El esquema que está referido al nivel de daño económico pasa por en qué momento la fluctuación de la densidad de plagas llega a tener un nivel de daño económico, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, del número de insectos ácaros, cuándo es económicamente importante y cuándo deja de serlo. Es la acción referida al momento en que uno toma la alternativa de control en función al nivel poblacional de la plaga. Matemáticamente, el cálculo del nivel de daño económico tiene como variables el costo del manejo, el valor de la producción, el daño producido por la plaga y la reducción de la producción causada por este daño. En términos de toma de decisiones, podemos decir que este es un proceso que consiste en seleccionar una o más criterios idóneos para una determinada situación, una eventual plaga, para lo cual es necesario incorporar la identificación y análisis del problema y su entorno,
relacionado al monitoreo, la evaluación de la plaga, la evaluación de las alternativas de control disponibles y finalmente la selección y aplicación de uno o más de ellas. El proceso de toma de decisiones incorpora las etapas relacionadas a la figura, donde se dice primero que hay que reconocer las plagas y enemigos naturales. Si yo no reconozco las plagas y enemigos naturales, no voy a poder realizar una evaluación en su momento. Hay que monitorear. Una vez de que yo sé qué es plaga y qué es controlador biológico, obviamente voy a poder registrar la evaluación en fichas que nos van a servir para monitorear y saber en qué momento se presentan las plagas en términos de importancia económica. El umbral de daño económico está referido al tipo de daño, al valor de la producción, al costo de la medida de control, a la efectividad medida de control que se ha utilizado, las condiciones ambientales, la densidad y evaluación de la plaga. Luego del umbral de daño económico, en este caso, una vez establecido la densidad y la evolución de la plaga, se logra tomar decisiones y acciones de control siempre dentro de un contexto de manejo integrado de plagas. La operatividad y la organización del programa de manejo de plagas es muy importante, donde se implementen sistemas de evaluación de plagas, se tenga una adecuada organización del equipo de sanidad en el que todas tengan como condición el trabajo precisamente en equipo y logren el propósito de regular, reducir y controlar la plaga a niveles que no causen daño de importancia económica. Dentro de un organigrama de manejo de plagas se tiene una serie de criterios que deberían establecerse para poder cumplir algunos componentes rigurosos en términos de control biológico, en términos de control etológico, genético, legal y otros, ¿no? Un programa MIP siempre va a responder a las particularidades de un lugar. No se trata de que se utilice un programa MIP en función a una receta que más se asemeja a una receta de cocina, donde se utilicen insumos todos de igual forma que en agroecosistemas donde las realidades suelen ser diferentes. Finalmente, podemos decir que el MIP es un sistema flexible que requiere análisis permanente de los cambios que se producen en el ecosistema del cultivo. El manejo integrado de plagas no es un protocolo y la aplicación del MIP requiere el conocimiento de componentes de manejo entre los cuales se puede escoger las alternativas óptimas. Siempre el MIP va a ser un conjunto de alternativas, no es, digamos, un conjunto de alternativas dentro de lo que viene a ser estrategias ecológicas y económicamente compatibles. No es una medida de control unilateral donde solo se va a tomar una medida. El desarrollo de nuevos componentes de manejo mejora las perspectivas de implementación en manejo integrado de plagas. Con eso hemos culminado la exposición del cultivo de palto. A continuación, les voy a invitar a ver un video sobre cómo es que se regulan las poblaciones de pulgones dentro de un contexto de control biológico como componente de manejo integrado de plagas. Muchas gracias.
Bueno, los pulgones normalmente se presentan en realidad son polífagos, cosmopolitas, se presentan en diferentes cultivos. Existen diferentes especies. En el caso de cítricos, por ejemplo, está Toxoptera citricida, Afigosipi. Estos pulgones se les dice picadores chupadores porque tienen las características de tener un aparato bucal picador chupador. Entonces, este aparato bucal picador chupador lo que hace es atravesar la epidermis y succionar las células vivas de las usualmente hojas que tienen las plantaciones de los árboles frutales y de algunos otros cultivos. Existen diferentes especies, evidentemente. En el campo se pueden presentar los pulgones de dos diferentes formas, ¿no? O se puede observar. Tenemos pulgones alados y pulgones ápteros. Los ápteros suelen tener alas, como su mismo nombre lo dice, disculpen, los ápteros no tienen alas, y los alados son los que presentan alas. Estos alados son los que en las plantaciones del cultivo suelen diseminarse a través de sus vuelos muy rápidamente en las plantaciones. Los pulgones necesitan siempre estar alimentándose para poder asegurar o completar su ciclo biológico. Muchos de estos pulgones, al momento de succionar las células, secretan una sustancia melosa, ¿no? Una sustancia melosa que siempre hace de que eventualmente se tenga en la plantación la presencia de algunas hormigas que lo que van a hacer es alimentarse no directamente de las hojas, sino más bien se van a alimentar de las secreciones melosas que hacen los pulgones. De tal forma que en condiciones de costa, las hormigas no suelen ser insectos fitófagos, ni tampoco son controladores biológicos, sino más bien son insectos que lo que buscan es fundamentalmente alimentarse de la secreción melosa de los pulgones. En condiciones de selva y en algunos agroecosistemas, algunas hormigas sí suelen hacer ese tipo de daño, es decir, cortan hojas, defolian. En el caso del agroecosistema de producción de costa central no suele suceder esto. Muchos de los pulgones pasan por diferentes estados de desarrollo, ¿no? Para poder completar esos estados de desarrollo, lo que hacen estos pulgones se alimentan vorazmente de las células de las hojas, de los tallos, como vemos acá, como a través del aparato bucal el fluido pasa de la hoja hacia el sistema digestivo del pulgón, ¿no? Estos pulgones, una vez de que han completado su ciclo o periodo de madurez biológica, no ponen huevos, ponen de frente ninfas. En realidad, los pulgones tienen una multiplicación de tipo partenogenética, no necesitan machos para poder fecundar, y los individuos que cada hembra pone generalmente
son vivíparos, no son ovíparos. Esta es una particularidad que tiene esta plaga. Como podemos apreciar ahí, una ninfa acaba de salir del cuerpo de la hembra. Esta ninfa, al igual que lo que hacen muchos de los animales, suelen estar al inicio atontados, sus movimientos son un tanto torpes, pero conforme pasa el tiempo se establecen bien y luego de pasar por ese periodo de transición empiezan a vorazmente alimentarse de las células de la plantación, ¿ah? Como podemos apreciar acá. Para poder desarrollar, normalmente las ninfas tienen que cambiar de piel porque los insectos tienen un ectoesqueleto, es decir, tienen que hacer lo mismo que hacen las serpientes, cambiar de muda para poder desarrollar, ¿ah? Una vez de que ha mudado, va a secuencialmente pasar de un estado de desarrollo a otro en diferentes tiempos. Una ninfa de pulgón puede, a través de su estilete, simultáneamente alimentarse y defecar, como lo que vemos en la figura, ¿no? En este caso, esa ninfa está succionando las células a través del aparato bucal y simultáneamente están secretando esa sustancia melosa que tanto les gusta a las hormigas. Se ha reportado y se ha evidenciado muchas veces que las hormigas suelen proteger a pulgones, especialmente de los depredadores como las mariquitas, los coccinélidos, y suelen defenderlas porque muchas de estas hormigas lo consideran casi como un ganado vacuno a los pulgones. Inclusive hay momentos en que estas hormigas llegan a estimular esa secreción melosa, los estimulan con las antenas para que puedan defecar esa sustancia que sirve de alimento a las hormigas, ¿no? Estos pulgones, lo que vamos a ver en estos momentos son imágenes donde se evidencia a predatores y parasitoides dentro de las estrategias de control. Vamos a empezar a observar a Dalia bipuntacta, que es un coccinélido equivalente o una mariquita equivalente a Hippodamia convergens, a Eriopis convexa, que como ustedes han visto en la presentación, en la disertación de manejo integrado de plagas en cítricos y manejo integrado de plagas en palto, lo que hacen es fundamentalmente eliminar o predatar pulgones y otras especies de plagas. En este caso, la Hippodamia convergens o coccinélido, ¿no? Tanto en estado adulto como en estado de ninfa cumple esa función.
Bueno, lo que en este momento está haciendo el adulto es eliminar algunos o predatar algunos pulgones, a diferencia de los pulgones que no necesitan macho para poder fecundar sus nuevos individuos o huevos. En el caso de la hipodamia convergens o estos coccinélidos predatores, necesariamente tienen que ser fecundados los huevos para que de esta forma se pueda asegurar su supervivencia. La forma como las ponen es a manera de cilindros insertados ligeramente, casi en un 10%, debajo del epidermis. Los huevos están ubicados de forma parada, de tal forma de que uno está pegado al otro. Al inicio los huevos son de un color anaranjado intenso, pero conforme pasan los días, estos huevitos empiezan a cambiar de coloración. De ese anaranjado intenso se tornan de un color grisáceo a negro. Esto es un evidente indicativo de que ya el periodo de huevo se ha completado y existe la necesidad de que del interior de estos pequeños huevitos salgan o emerjan los nuevos individuos larvales del controlador biológico. Entonces vamos a ver cómo emergen las larvas. Muchos productores, aunque parezca mentira, al ver estas pequeñas larvas de un color negro, con más apariencia de plaga que de control biológico, suelen hacer aplicaciones de químicos dirigidos a estos controladores biológicos, no porque quieran matarlos, sino porque hay una suerte de confusión, los confunden con plagas. Entonces, por eso es que es necesario evidenciar lo que se observa como parte de su proceso de desarrollo, que no es otra cosa que el estado larval. Este controlador biológico, una vez de que ha emergido, es sumamente voraz, más voraz inclusive que el propio adulto de la plaga, ¿no? Vorazmente va a matar a cuanto pulgón encuentre en su camino. Normalmente la hipodamia convergens en estado adulto lo que hace es poner sus huevos donde se asegure que una vez emergido tenga disponibilidad de alimentos. Por eso es que el adulto siempre va a poner sus huevos donde están los pulgones o muy próximos a donde están los pulgones. Estas larvas de coccinelios o depredadores, al igual que la mayoría de los insectos, necesariamente tienen que mudar, cambiar de piel para poder desarrollar y pasar de un estadio larval a otro estadio larval. Siempre en este estado larval va a consumir y va a alimentarse constante y permanentemente hasta lograr completar su ciclo de desarrollo. Una vez de que ha completado su ciclo de desarrollo, como podemos ver acá, aun cuando el pulgón está cerca o próximo al aparato bucal del controlador biológico, ya no se va a alimentar del pulgón porque ya ha completado su capacidad de alimentación para asegurar su ciclo biológico y luego
poder asegurar una nueva generación. Antes de pasar por el periodo de pupa, el controlador biológico lo que va a hacer es estar en un estado de reposo o prepupa, ¿ya? Del cual van a emerger el adulto. El adulto normalmente no tiene la característica de color que se observa. Conforme pasa el día, ese tipo de coloración se va a hacer mucho más evidente, ¿no? Apenas pasen los minutos y llegando a obtener las características normales que tiene una hipodamia, un eriopis o un coccinélido como el que estamos observando, ¿no? Es decir, van a aparecer esas manchitas de color negro básicamente a la altura del abdomen, ¿no? Y luego sujeta con sus patas, en algunos casos, a los pulgones y empieza a alimentarse de estos permanentemente, ¿no? Con eso se cierra el periodo o el ciclo de desarrollo de la mariquita. En esta imagen podemos apreciar a una mariquita alimentándose con pulgones, casi como cuando uno va al cine y se alimenta o come palomitas de maíz viendo una película, ¿no? Acá vemos a la mariquita con una cantidad enorme de pequeños pulgones siendo vorazmente depredados por el adulto de la mariquita. Bueno, hemos visto ya a un predator coccinélido, voraz, como ustedes han visto. Ahora vamos a pasar a observar a otro predator, que en este caso es una mosca sírfida, ¿ya? Hay diferentes especies, en este caso es la especie Episirphus balteatus, pero nosotros, para fines de evitar de que la gente se confunda, solamente le vamos a denominar mosca sírfida, ¿ya? Esta mosca sírfida, a diferencia de la mayoría de las moscas, tiene una cápsula cefálica muy grande y un abdomen ligeramente delgado, ¿ya? Esta tiene antenas acodadas, ¿no? Tiene un ojo compuesto, ¿no? En el caso de nosotros los humanos tenemos ojos simples. En el caso de las moscas, los ojos son compuestos fundamentalmente por omatidios, ¿ya? En algunos casos pueden llegar a 30.000 omatidios. Ven muchas veces 300 grados alrededor de la cápsula cefálica, ¿no? Usualmente los humanos, para fines de comparación, vemos 180 grados, ¿no? Nuestra capacidad de percibir las cosas es de 180 grados. A diferencia de algunas moscas que suelen tener 360 grados de visión, ¿no? Acá podemos ver a las moscas sírfidas poniendo sus huevos o depositando sus huevos. Estos huevitos van a ser siempre, si ustedes se percatan, siempre son depositados en donde van a encontrar alimentos. ¿En dónde encuentran alimentos? Básicamente donde están los pulgones. Entonces, una vez de que estos huevitos completan su ciclo biológico, que es más o menos entre 3 y 4 días, de estos huevitos van a eclosionar y van a emerger unas pequeñas larvitas blancas casi translúcidas. Estas larvitas, una vez que ubican a sus plagas presa,
no las van a soltar, aún siendo ciegas, tienen una enorme capacidad de sensibilización para poder capturar a sus presas y extraer el contenido de estos pulgones. Estas larvas, igual que en el caso de las mariquitas, pues tienen una capacidad enorme de predación, hasta completar su ciclo biológico. Van a ir eliminando secuencialmente los pulgones a un nivel que puede inclusive llegar a superar el 60% de estos en condiciones de campo. Después, lo que sí hay que tener claro en esta exposición es que los adultos no son predadores como sí lo son las mariquitas. En este caso, las moscas sírfidas en estado adulto suelen ser más bien mielíferos o polinófagos, es decir, van de flor en flor para poder alimentarse. Estos fundamental y básicamente son el tipo de daño los hacen, o el tipo de control biológico las hacen a través del estado larval. Estas larvas, una vez que han completado su ciclo biológico, entran a un estado de prepupa. Al comienzo tiene la apariencia del excremento inclusive de una ave, pero conforme pasan los días, se evidencia ya la forma como suele tener el adulto. De esta pupa van a emerger el adulto de la mosca sírfida, y al lado derecho ustedes pueden ya evidenciar la cápsula cefálica, lugar por el cual va a emerger o salir el adulto del estado de pupa, ¿no? O de crisálida. Entonces sale la cápsula cefálica, las antenas acodadas, ¿no? Bastante pequeñitas. Y bueno, las moscas se caracterizan por tener fundamentalmente un par de alas, siendo dípteros, a diferencia de los himenópteros que tienen dos pares de alas, ¿no? Las alas al inicio tienen la forma casi de una coliflor encarujada. Conforme pasa el día, esta se guía a estirar, se acicalan las mosquitas. Si se fijan ustedes, casi giran más de 270 grados la cápsula cefálica, ¿no? Un poco más y llega a 360 grados y se queda sin cabeza. Bueno, acuérdense que la mosca tiene antenas aristadas, ¿no? Y tienen solo un par de alas. No hay que confundirse con los himenópteros, que usual o generalmente vienen a ser las avispas parasitoides o las avispas fundamentalmente parasitoides, ¿no? Ahora vamos a ver el tipo de control biológico que hace otro controlador biológico. En este caso es Aphidoteles y Aphidiomysa, ¿ya? Este controlador biológico es un controlador biológico que tiene la enorme capacidad de búsqueda de las plagas de las cuales se va a alimentar. Una vez de que ha emergido, inmediatamente se alimenta
pone sus huevos, ubica a huéspedes plaga. Estos huevos son endoparásitos, de los que van a emerger endoparásitos. Estos endoparásitos se van a adherir al cuerpo, del cual se van a ir alimentando sistemáticamente, ¿no? Entonces llega un momento en el que los pulgones inclusive pueden ser predatados a través de las antenas o a través de las propias patas. Se ve cómo se traslada el fluido del cuerpo del insecto a la larva del controlador biológico, del insecto plaga, ¿no? En algunos casos, estas pequeñas larvitas de este controlador biológico utilizan las patas a manera de, digamos, un sorbete con el cual a veces nosotros tomamos nuestra gaseosa. Estas, a través de las patas, ingresa el fluido al cuerpo del el controlador biológico y paralelamente el cuerpo del insecto se va chupando para que al final quede como una bolsa vacía o como un globo desinflado, ¿no? Entonces, este controlador biológico no solamente puede alimentarse haciendo, digamos, utilizando el abdomen del insecto, sino también las antenas y las propias patas. Vamos a ver ahora a otro controlador biológico predator que se llama Chrysopella carnea. En el caso de Chrysopella carnea, este es un predator muy conocido dentro de los neurópteros. Tenemos en general, Chrysopella carnea, en general casi la mayoría de los neurópteros, ¿no? Lo que queremos evidenciar acá es lo siguiente. Normalmente las crisopelas ponen huevos pedicelados, ¿no? Los huevos pedicelados que son básicamente huevitos con pelos que son adheridos a la superficie de la epidermis de la hoja. Es decir, ponen sus huevos con un pelo adherido al huevo y a la epidermis de la hoja. De estos huevitos van a emerger algunas larvas. Básicamente, esta forma de huevo le ayuda a evitar de que sean predatados por otros controladores biológicos que compiten con por el alimento o por alimentarse de una plaga determinada, ¿no? Al inicio son como pequeños cocodrilos en miniatura, tienen que realizar un esfuerzo para poder bajar, porque fíjense cómo da vuelta y gira alrededor del pelito para poder asegurar estar sobre la superficie ya de la hoja. Entonces, con dos mandíbulas sujeta el cuerpo de los pulgones y empieza a succionar el contenido de nutrientes que tienen los pulgones. Inclusive la gira de un lado para otro para poder al final beneficiarse en términos nutricionales. ¿Ah?
Esta luego las bota, las arroja, ¿no? Completa su ciclo biológico, teje una especie de seda alrededor del cuerpo a manera de una pelotita para poder formar una especie de, al inicio parece una especie de bolita, conforme va madurando sale el adulto de la crisoperla, ¿no? Al inicio sale muy agotada, reposa brevemente, ¿no? Se acomoda bien, estira sus alas, limpia sus antenas, y una vez de que ya está bien reposada, vuela, se alimenta y regresa para seguir propagándose, ¿no? Después de haber visto los predadores, ahora vamos a ver los parasitoides, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser los predadores? Son aquellos controladores biológicos que se alimentan directamente de una presa plaga, y en el caso de los parasitoides, vienen a ser fundamentalmente controladores biológicos que buscan un huésped plaga del cual van a alimentarse dentro o fuera de la plaga, ¿no? Y en el caso de entomopatógenos, no son otra cosa que microorganismos que causan enfermedad en los insectos plaga hasta ocasionar su muerte. Estos microorganismos suelen ser, digamos, hongos, bacterias y virus, pero específicos como controladores biológicos de plagas. Estos microorganismos entomopatógenos no suelen ser generalistas, no suelen afectar a los otros controladores biológicos que se encuentran presentes. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver la actividad del parasitoide como controlador biológico de pulgones. Vamos a ver la especie Aphelinus abdominis. Aphelinus es un parasitoide, es en realidad una microavispa, es bastante pequeña, muy pequeña, casi mide menos de 1 milímetro. Es muy activa. Normalmente le gusta menear la cabeza de un lado para otro. Algunos científicos se sugerían de que el meneo de la cabeza de un lado a otro estaba referido a tratar de hipnotizar a la plaga de tal forma de que ésta pudiese quedarse quieta, porque muchas de las plagas suelen ser el doble, el triple, hasta 4 veces más grande que este parasitoide. Entonces vamos a ver una escena en la que Aphelinus empieza a mover de un lado a otro la cabeza, el pulgón, si ustedes se percatan, llega a inclusive a levantar la patita para que pueda ser parasitada por Aphelinus o por la microavispa. Entonces, ¿qué es lo que hace Aphelinus? Agarra, hace un cálculo micrométrico, se da la vuelta, saca el estilete e inserta un huevo en el abdomen del pulgón, ¿no?
En este caso, el parasitoide es un endoparásito monoembriónico porque hay un solo individuo dentro del cuerpo de los pulgones. Una vez insertado el huevo en el interior del cuerpo del pulgón, la larvita de la avispa va a eclosionar dentro y va a empezar a alimentarse estando vivo el pulgón por dentro, hasta completar su ciclo biológico y terminar por matarla al pulgón. ¿Sí? Entonces, ya insertó el huevo en el interior del cuerpo del pulgón, se retira sin que ni siquiera el pulgón se inmute. Y empieza a buscar a otro tipo de huésped plaga. Igual hace ese movimiento ceremonioso, mueve de un lado a otro la cabeza, el pulgón no se mueve, se queda quietecita, inclusive gira la antena hacia atrás, si ustedes se pueden percatar. La avispita saca el estilete, el pulgón gira la antena hacia atrás, no se mueve, y luego inserta su parásito o inserta el huevo dentro del pulgón. Agarra el avispa y se retira sigilosamente. Una vez parasitado el pulgón, pasa unos 7 días a 10 días hasta que la larva completa su ciclo biológico y logra empupar. Una vez de que ha empupado, el pulgón se momifica, ¿no? Como ustedes pueden ver o pueden observar, la larva se está moviendo de un lado a otro en el interior del abdomen del pulgón. Esta larva va, aún estando viva, ser consumida desde dentro para afuera. ¿Ah? Una vez momificado el pulgón cambia de color, ya no es ese color verde que usualmente se presenta, llega a necrosarse y finalmente llega a morir. Este pulgón muerto va a reposar un periodo de tiempo de dentro del cual va a emerger un nuevo individuo del parasitoide que ha regulado la población del pulgón. Como podemos observar en este caso, ya está saliendo la avispa, que en este caso es un parásito monoembriónico porque solo hay un individuo por plaga, ¿no? Poliembriónico se le dice cuando emergen muchos individuos por una sola plaga. Entonces ahí vemos emergiendo la avispa, Apelinus. Al inicio obviamente está agotada, termina de acicalarse, estira sus alitas, seguro que va a reposar un breve momento. La avispa no se va a alimentar directamente del pulgón, lo que va a hacer es alimentarse primero de polen y miel de las flores, y luego va a continuar con esa rutina de menear la cabeza, hipnotizar a la plaga se queda quietecita, no va a respetar ni a las pequeñas ni a las grandes, y todas, completamente todas, en algún momento van a llegar a ser parasitadas por la avispa, ¿no? Fíjense acá, la plaga ni siquiera se inmuta, no se escapa, se queda quietecita,
como le digo, ese efecto ceremonioso que hace la avispa es un caso curioso, ¿no? Lo que sí vemos, además de ser parasitoide, es que en algún momento esta llega a comportarse como un predador, porque además de percatarse de que no puede ser parasitada, lo que hace es preatarla, ¿no? Directamente. Ahora vamos a ver el caso de Aphidius colemani y Aphidius matricariae. Ambos son controladores biológicos de pulgones Toxoptera citricida, Aphis gossypii, en el caso de cítricos. Acá vemos a uno de las avispas. Estas avispas, como ustedes pueden ver, son sumamente grandes. Aphelinus mide casi la quinta parte del tamaño de Aphidius. Aphidius sí no menea la cabeza de un lado para otro, no hace ningún tipo de cortejo ceremonioso en absoluto. Es decir, este parasitoide no pide permiso. Va y de frente, lo primero que hace es doblar el abdomen no hacia atrás como lo hacía Felinus, sino hacia adelante, y parasita todo y cuanto pulgón encuentre. No obstante estar muy próximo, como ustedes ven, a los pulgones, y tener las antenas y el aparato y los ojos hacia adelante, al momento de querer ovipositar, estas suelen ir al vacío, es decir, no ingresan los huevos al interior del cuerpo del insecto. Sin embargo, como dicen, a la tercera va la vencida, y esta necesariamente se asegura de que llegue a parasitar al pulgón. Aphidius cervi y Aphidius matricariae también son excelentes reguladores como alternativa de control biológico de los pulgones. Hemos logrado observar cómo este controlador biológico, que tiene un cuerpo y un abdomen sumamente grande, tiene la capacidad enorme de poder distribuirse en condiciones de campo. Tiene sensores muy eficientes que pueden muy fácilmente, a través de las antenas, localizar dónde están sus huéspedes plaga, para poder asegurarse de tener por lo menos, si no un 60, un 80% de parasitismo en condiciones de campo, ¿no? Entonces, esta es la otra especie, y vamos a ver, este es un dato curioso. Tenemos a una hembra protegiendo a sus ninfas con las patas. Ustedes van a visualizar que cada vez que se acerca la avispa al cuerpo, a querer parasitar el cuerpo de las pequeñas ninfas, la hembra va a tratar de defenderlas con su pata, ¿no? Cada vez que se acerca, saca la pata, pero bueno, siempre dentro de la naturaleza hay alguien que, bueno, se descuida, y ese descuido muchas veces cuesta la vida, como en el caso de este pulgón que vamos a apreciar en estos momentos, que va a descuidarse, esta pequeña ninfa, y basta un descuido para que la avispa termine por parasitarla. Una vez de que la ha parasitado, no va a cesar en parasitar a la otra y a la otra. Al final, ni siquiera la propia ninfa se va a poder salvar, ¿no? Muchas veces los pulgones suelen ser más grandes que los parasitoides, se defienden, pero en el caso, o muy pequeños, como en el caso que estamos observando. Sin embargo, estas avispas no diferencian entre pulgones pequeños y grandes. Estas simple y llanamente van a parasitar. Acá podemos ver a un pulgón que ha insertado su estilete debajo de la epidermis de la hoja, haciendo de que ésta quede clavada y evitando de que pueda escaparse. Al momento de ser parasitada por Aphidius cervi, esta no se va a poder escapar y va a ser parasitada, ¿no?
esto es parte de la naturaleza, es parte de lo que viene a ser el control biológico como un componente importante de manejo integrado de plagas dentro de programas en cítricos y que deben ser destacadas como estrategia. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la exposición. Esperemos contar con ustedes hasta la próxima oportunidad. Les agradezco infinitamente la atención a todos. Hemos culminado con el curso. Hasta la próxima oportunidad nuevamente.